Hola, mi nombre es Daniel John Harton y estudio la carrera de Sociología en primer semestre en UNAM. Quisiera hablar sobre la crisis de la modernidad y en particular sobre Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo, entre otras cosas, del siglo XIX, que influyó mucho en la crítica de la modernidad que hizo conforme a las morales existentes en la sociedad. Hizo una crítica sobre todo religiosa, cultural y de la filosofía occidental. Esto lo hizo mediante la genealogía de los conceptos, que analizó basándose en las actitudes morales que la gente tiene hacia la vida, que son positivas o negativas. En el siglo XIX hubo un desencanto de la Ilustración que fue llamado posteriormente como la crisis de la modernidad. Autores como Marx, que desenmascaró la falsa conciencia con lo que es la ideología, Freud, que vio que existen mecanismos inconscientes que hay que descubrir, y Nietzsche, que vio los falsos valores de la sociedad, como es la moral, una moralidad que es recibida y engendrada a partir de un resentimiento de la vida. Son elementos que se fueron forjando para dar una crisis epistemológica y de conocimiento de lo que es en realidad el sujeto, la conciencia y otras cosas. Sobre todo existen dos elementos fundamentales del pensamiento moderno que los dio Descartes. Uno es que la racionalidad es un elemento legitimador y que la subjetividad es elevada al nivel de certeza. Se empieza a cuestionar así entonces los ideales de la Ilustración, como eran la racionalidad humana, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la felicidad, y pierde, por ejemplo, la conciencia, su carácter regulador que tenía desde Descartes, como ya había mencionado, y por ejemplo se crea el problema de la mentira de la conciencia o la conciencia de la mentira, y también se tiene que considerar así entonces la interpretación clásica de la conciencia con el sentido. El otro concepto que fue analizado y criticado fue el del sujeto, que ya no era un sujeto constitutivo de sí mismo, sino que es una expresión de condiciones históricas, de sociales, morales o psíquicas. Es una noción ahora insuficiente de sujeto y había que desvelar su significado oculto. Había una carencia de la noción fundante de lo que es el sujeto. Pasando a Nietzsche en particular, podemos ver con su noción, su teoría de la voluntad de poder, cómo desvalidó esas esencias metafísicas de la Ilustración que eran incambiables, por así decirlo, la conciencia elevada a la certeza, por ejemplo. Él vio que en el mundo orgánico existe siempre un subyugar, un enseñoramiento de un poder sobre el de otro para poderse subsistir y aparte crecer. Es como una cosa natural que se da, y eso lo pasó al mundo de los humanos en las relaciones sociales, viendo que hay una conciencia moral y unos valores contemporáneos que son violentos siempre, porque es un enseñoramiento de un poder más fuerte. Nietzsche atribuye a conceptos como la verdad, la belleza, lo bueno, como cosas que se dan a partir de una dominación, de una relación de dominación. Es una cosa que se perpetúa a partir de lo que es beneficioso o malo para la vida. Es una cosa también que es una imposición que pues tiene que tener un elemento de violencia también. Es algo que entonces ya no es fijo, depende de la función que tiene dentro del enseñoramiento del poder de unos sobre los otros. Y así pone, por ejemplo, la verdad como algo que se trata como un instrumento que permite la supervivencia de lo social. En concreto, Nietzsche critica a la universalización de los conceptos, esta esencia desde la Ilustración que viene de lo que es la moral, poner en fijo lo que es y no cuestionarlo. Esto lo hace por excelencia el cristianismo, pero también, por ejemplo, las teorías de Kant o del utilitarismo, en donde existe esa universalización del concepto de verdad, por ejemplo. Él ve algo así como un perspectivismo, que es algo que tiene más conforme a su idea de que no existen formas fijas, que
pueden cambiar, existen transvaloraciones conforme el tiempo y que existen estas dominaciones de poder que hacen estos cambios. Desde este perspectivismo, para Nietzsche no existe una diferencia natural entre lo que es moral y lo que es inmoral, solamente de grado, puesto que toda moral está impuesta violentamente y por un acto inmoral, y entonces existen solamente diferentes perspectivas y no existe lo que es moral y lo que es inmoral en sí. Esta universalización del cristianismo, Nietzsche la critica puesto que impide la rebelión de un pueblo manso y que tiene que ver con esta voluntad de poder que existe en la naturaleza y que es inherente a nosotros, y que perpetúa una perspectiva, y entonces es natural que se debe de criticar. Nietzsche también entrelazó esta noción religiosa de impedir una rebelión y de mantener el status quo de una sociedad con lo que es el Estado y la política, que también criticó duramente, puesto que el Estado lo calificó como el monstruo frío, el nuevo ídolo. Esto es una decadencia occidental que el pueblo, según Nietzsche, no entiende lo que hace el Estado y entonces lo empieza a odiar. Propicia la ignorancia y un oscurecimiento, y entonces, por ejemplo, los mecanismos de educación también vienen ligados con el Estado y son mediocres, lo que no impulsa a un progreso en la humanidad. De la misma manera, a la autoridad la vio desde este enfoque, en donde vio que el hombre es desigual por esta naturaleza de la voluntad de poder que se ejerce, y entonces existe reina una contradicción siempre dentro de lo humano. Entonces las jerarquías nada más son una ordenación de poder en ese sentido, y existe una sacralidad de la autoridad, más de una cuestión de coacción que se podría ver positivamente. Existe esta connotación negativa de la autoridad, en donde existe el vínculo de lo político y lo religioso, que otra vez conforma esta concepción en donde el poder ejerce su influencia y se impone por sobre el otro, y impone lo que es bueno y lo que es verdadero en ese sentido. Por último, la democracia también la vio desde este lente, en donde vio cómo la democracia moderna tiende a esta absolutización de lo que es todo conforme a la mercancía, conforme defender la propiedad privada. Entonces la vio como un síntoma más de la modernidad. En ese sentido, Nietzsche fue un antidemocrático que rechazó ese economicismo que tiene inherente a ella y que la hace parte de esta decadencia del Estado moderno. En conclusión, yo creo que Nietzsche acertó mucho en su manera de percibir la realidad como una cambiante, una que se ve brutal en su manera de ser, mucho más cercana a lo que pues representa una vida de sufrimiento o negativa. También puede ser positiva, pero es algo que se ve un poco más en la realidad que la constante idealización que la Ilustración fue dando a los conceptos particulares de importancia, ¿no? Que es la moral, la verdad y todo esto. Así Nietzsche abrió un campo para filósofos y intelectuales posteriores a entender el mundo de una manera distinta, en donde no existe ya esa esperanza de poder alcanzar el infinito a partir de nuestro intelecto y de nuestra razón. Este movimiento que empezó Descartes, de la subjetivización que fundamenta toda realidad y hasta Dios, se ve fundamentada por esta manera, este método de pensar, en donde como soy yo, entonces existen las cosas, y a partir de el único punto que podría verse como esencialmente que existe, que estoy pensando, entonces por ende todo lo demás debe existir en una manera, ¿no? Dios existe porque yo existo. Entonces de ahí sale toda esta nueva manera de la Ilustración, que
ayudó mucho en un progreso, claro, y llegó hasta la era positivista, bueno, más científica y todo esto, pero también llegó a verse idealizada cada vez más en una metafísica que pues no cuadra, y lo mismo que Comte dice en su crítica de la época metafísica, que es una época negativa en donde es como la transición hacia lo que es el positivismo, en donde pues existen los fenómenos naturales, reales, que están en relación unos con otros y que no se puede ver más allá de eso. Entonces Nietzsche contribuyó mucho en este sentido a ver al mundo de una manera menos ingenua, puede decirse, y también como apropiarse una dialéctica o un pensamiento que se llegó a formarse después en las corrientes que hemos tenido de ahora del postestructuralismo y postmodernismo y todas estas cosas. Siento que esta desilusión de Nietzsche, este ethos que tiene tan fuerte, era necesario y sigue siendo necesario como para lograr poner un tinte en el mundo y en el pensamiento que tiene sustancia para cambio, desarrollo